Buenos días, Lisette. Ay, te. Ay, te. Rodneida, qué gusto saludarte, amiga. Bienvenida. Vamos a dar unos minutitos a ver quién se nos suma. Y hoy vamos a hablar de violencia digital. ¿Privacidad o control total? Siempre me regañas, porque tienen todos esa... Ya voy a, creo que voy a, ¿cómo se llama? No, pues haga lo que haga, de todos modos se sienten regañados. ¿Será ese sentimiento de culpa que no los deja vivir? Pero bueno, no, yo sé que puedes estarte sintiendo muy culpable, Tete. Mi querida Silvanita, bienvenida. René, bienvenido. Vamos a dar comienzo en un par de minutitos. Bienvenida siempre, Silvanita. Y hoy vamos a hablar de violencia digital, privacidad o control total. Y hoy vamos a ver, mira. Hoy vamos a ver mira, ni siquiera tenía preparado el ejercicio de hoy, el ejercicio que vamos a compartir hoy, que, me fascina. Me fascina. No les voy a dar el título hasta que entremos en ese lugar. Pero, ya aquí está. Muy bien, vamos a... Ay, mira cómo son. Vamos a dar comienzo y ya que se nos vayan sumando quien vaya pudiendo. Déjame mandar nada más una invitación más que quedó pendiente por allí. No más es eso. Bien, comenzamos el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Y hoy vamos a hablar de violencia digital, privacidad o control total. Y vivimos en una era donde la tecnología puede ser puente o arma. En nombre del cuidado, muchas familias han normalizado prácticas que, sin notarlo, se convierten en violencia digital. Revisar el celular sin motivo, exigir contraseñas, leer conversaciones privadas o usar la tecnología como castigo extremo no siempre protege, muchas veces daña el vínculo. Aquí me quiero hacer mención y quiero poner en la mesa esta idea. En este momento, para nosotros que estamos viviendo esta época, la tecnología es inevitable. O sea, el que menos tiene un teléfono celular, de la índole que sea, o tienes una televisión, o tienes... Hoy por hoy hay un montón de dispositivos que nos llegan de información y que nos ponen y que nos acercan a un montón de riesgos que están latentes en el contexto y en el entorno familiar. De tal manera que vamos a trabajar hoy cómo podemos convivir con la tecnología. Porque díganme si no, quienes tienen hijos pequeños o conocen a alguien con hijos pequeños, lo primero que hacen es comprar una tablet o el teléfono del papá, dárselo al chamaquito de 2, 3 años para que se distraiga, ¿no? Y
y aludimos a la idea de es que le estoy poniendo contenido didáctico y, y jamás ponemos un control parental de tal manera que pues llegan a ver un montón de información que en nuestro tiempo pues era información que no teníamos a disposición, de tal manera que se generan por ahí ciertas distorsiones, ciertos problemas que debemos de alguna manera prever justo en esta parte, ¿no? El, Aquí, por ejemplo, menciona de primera instancia revisar el celular sin motivo, exigir las contraseñas, todo esto. ¿Cómo podemos generar acuerdos saludables para con nuestros hijos adolescentes? Que es en donde el mayor riesgo se presenta por toda la información a la que tienen acceso, pues ya de por sí en la parte educativa, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia digital en el contexto familiar? La violencia digital no solo ocurre en redes o entre pares, también aparece cuando adultos significativos invaden la privacidad sin causa justificada, espían conversaciones de forma reiterada, publican o exponen información sin consentimiento, amenazan con quitar dispositivos como forma de control emocional o usan el acceso digital como moneda de chantaje. Si no haces esto, te quito el celular. Y es lo que veníamos conversando, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a un acuerdo saludable? ¿Cómo puedo interactuar de manera saludable en nuestro entorno familiar? ¿Sí? Cuando la tecnología se usa para dominar y no para acompañar, deja de ser cuidado. Entonces, todo el tiempo le estás vigilando el celular a tu hijo, todo el tiempo estás queriendo entrar a todos sus grupos y controlar y observar qué es lo que está haciendo, de qué manera lo haces, cómo te comunicas con él, cómo conectas con esta posibilidad. La autonomía, una necesidad biológica, no un capricho. Desde la neurociencia del desarrollo, la autonomía es una necesidad básica, al mismo nivel que la seguridad, pertenencia y reconocimiento. El cerebro adolescente está programado para explorar, tomar decisiones, construir identidad, diferenciarse de la figura parental. Negar sistemáticamente la autonomía genera amenaza neurológica. Aquí, no sé, a mí me evoca la idea del control constante que ejercen los padres sobre protectores hacia los hijos, generando una burbuja en el que el hijo no puede interactuar de manera abierta en su entorno y no explora los diferentes riesgos a los que puede estar expuesto para tomar precauciones, para tomar estrategias que le permitan una convivencia saludable en su entorno. Sucede que en gran medida hemos caído de la chancloterapia, de esta educación punitiva, de esta educación impositiva. Hemos caído en el libertinaje educativo, en el sentido de darles plena libertad y decir pues que hagan lo que ellos quieran, sin ninguna guía, sin ningún acompañamiento, y al final del día terminamos en situaciones que para nada son saludables a la relación familiar, al vínculo familiar. Entonces, ¿cómo puedo brindar esa autonomía de manera saludable? ¿Cómo puedo guiar a mi hijo en el entorno en el que nos desenvolvemos, en el contexto familiar? ¿Cómo lo puedo guiar de manera saludable ante las amenazas que podemos estar experimentando en nuestro entorno? Y justamente es a través de este tipo de herramientas, como el caso de los ejercicios que aparecen en el cuadernillo que hoy nos compete, que es este cuadernillo, que me encanta hacer este movimiento, tenerlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Este cuadernillo esto es lo que yo estoy promocionando en estos en vivos. Estoy queriendo poner en cada una de sus mesas la posibilidad de acceder a estos ejercicios que de manera sencilla, de manera práctica, pueden poner a prueba en su casa y pueden ver cómo sí se va transformando
la relación que se tiene con tus hijos adolescentes. Esa relación que inclusive puede empezar desde la edad temprana. Gracias, Iván, bienvenido. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo a través de estos ejercicios poder impactar a mi adolescente o a mi hijo de manera positiva, de tal forma que vamos guiándolos paulatinamente a una interacción saludable? Y nosotros también, a través de estos ejercicios, poder integrar estrategias que me permitan a mí como padre transformar mi manera de crianza, mis estrategias de crianza. Porque ayer lo hemos venido viendo durante la semana pasada y esta semana, que lo que va de las pláticas que comencé a partir del lunes de la semana pasada, lo hemos venido viendo, ¿no? Ha habido comentarios como yo no encuentro la manera de generar una comunicación saludable con mi adolescente. No sé cómo comunicarme con mi hijo. Y es como muy común escuchar este tipo de comentarios, ¿no? Escuchar a padres frustrados porque no hayan cómo conectar con su hijo. Evidentemente, no es una cuestión del momento, no es algo que se rompió en ese momento, sino es algo que nuestra crianza, ojo, no estoy diciendo ni estoy evaluando como bueno o malo tal o cual concepto, simplemente lo que estoy exponiendo y quiero poner en la mesa es, tal vez mi modelo de crianza no ha sido el más saludable y no ha sido el más alentador para poder llevar adelante una relación funcional con mi adolescente. Y hemos llevado a este adolescente a ese conflicto, a esa represión, a esa opresión en la que él ha decidido alejarse, abstraerse y distanciarse, valga la redundancia ahí, distanciarse del vínculo familiar, de tal forma que para recuperarlo requerimos generar estrategias diferentes. Puede ser a través de los ejercicios del cuadernillo, puede ser a través de prácticas contemplativas como el mindfulness nos ofrece, o puede ser por estrategias de comunicación no violenta, que, bueno, eso es lo que yo manejo. Pueden ser otro tipo de abordajes como la terapia psicológica, como tal vez la psiquiatría, como, no sé, puede ser métodos holísticos. O sea, al final del día, yo traigo una propuesta, que es lo que yo manejo y es lo que yo hago y es lo que a José Báez le ha funcionado, ¿no? Digo, ya lo he platicado, mis hijos ya son adolescentes de 30 años, o sea, realmente pues ya son adultos funcionales, y aun cuando mi balance es positivo con respecto a mi crianza, por supuesto que he detectado un montón de errores, y no podría denominarlos de diferente manera. Por supuesto que fueron errores y que hoy estoy transformando en aprendizaje, porque identifico que el vínculo con mis hijos se dañó en algún momento y no es el más halagüeño o el más amoroso, aunque el principio que seguí para mi crianza fue el amor, pues también reconozco que en nombre de ese amor cometí los actos más aberrantes del mundo, ¿no? Y por aberrantes no quiero sonar dramático, simplemente sonar objetivo de que en esos errores, pues me llevó y tuvo un costo y un peso específico para la ruptura de mis vínculos. Y poderlos recuperar, poderlos sanar, ha sido un proceso por demás interesante y profundo. La integración de estas herramientas, pues evidentemente me ha llevado y me ha ayudado a transformar esas relaciones, a transformar mi comunicación y a enriquecer y fortalecer los vínculos en ese sentido. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando se invade la privacidad? Cuando un adolescente percibe invasión sin motivo, se activa la amígdala, lo que hemos hablado todas estas 2 semanas. Hablamos del secuestro amigdalino, la amígdala, que es la que detecta la amenaza, es
ese frijolito en el centro de tu cerebro que nos causa grandes estragos cuando nos sentimos amenazados, ¿no? Cuando perciben esa invasión, aumenta el cortisol, que es precisamente lo que se segrega en este tipo de situaciones. Se inhibe la confianza y se activa la rebeldía defensiva. Entonces, no es que naturalmente tu hijo sea rebelde. Tiene que ver con respecto a las acciones que yo realizo en esa interacción. Para ellos interpretan que no son confiables, no son respetados o debo protegerme de este adulto que hoy me ataca. Porque lo he venido repitiendo en mi experiencia, ese padre recalcitrante, ese padre intransigente, ese padre intolerante, pues en nombre del amor cometió muchos actos represivos que llevaron a mis hijos a alejarse definitivamente. Bienvenida, Adri. Entonces, ¿cómo ser consciente de estas situaciones ahora me permite integrar herramientas diferentes para diseñar estrategias diferentes y poder abordar y acompañar a mis hijos de manera diferente? Claro, como ya se los he dicho desde la semana pasada, yo hablando de mi experiencia y hablando de mis hijos, pues evidentemente, ¿no? Hoy para ellos es así como, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿quién me cuenta o quién me asegura que no sigue siendo el mismo, digámoslo así, ¿no? El mismo monstruo que me atacó cuando era joven, ¿no? ¿Por qué debo de confiar ahora en tus nuevas estrategias? Y tienen toda la libertad de hacerlo. Entonces, yo lo veo a contracorriente, ¿no? Yo lo veo a contratiempo, digámoslo así. Yo ya pasé la etapa adolescente, ya impacté de manera dolorosa la vida de mis hijos. Y hoy me toca, bueno, trabajar en esos vínculos para irlos sanando, ¿no? Porque así lo he elegido, ¿eh? No porque lo ponga en la mesa como el acto más heroico del ser humano. No, lo pongo en la mesa porque es parte de una elección de cada uno de nosotros. Y poder acompañar a mi adolescente, si es que estás en ese proceso, e inclusive acompañar a mi hijo en su etapa infantil e ir sembrando esa semilla de conciencia y de estrategias saludables para la relación, pues qué mejor que empezar desde la temprana edad. Yo hablo y me enfoco en la parte de la adolescencia porque es ahí donde la gran mayoría de los seres humanos sufrimos todos estos cambios que conllevan el desafío de cruzar ese puente de la infancia a la adultez, donde las responsabilidades se van tornando conscientes y tenemos un montón de amenazas, donde precisamente exigimos autonomía, exigimos privacidad, pero también no sabemos cómo hacerlo, porque al final del día estamos en ese proceso de maduración, nuestro cerebro está desarrollándose y tenemos conversaciones que tal vez no son las más objetivas. Qué mejor que un adulto funcional intervenga en ese acompañamiento, brindándote una guía y no imponiéndote una educación, ¿no? De tal manera que las estrategias vienen tomando en cuenta que el adulto tiene una personalidad y un peso específico en la relación, y el adolescente de la misma manera tiene una personalidad que se está desarrollando, pero al final del día es una personalidad independiente al padre, y que también podemos encontrar la manera de poder interactuar de una forma saludable, de hacer un intercambio consciente, objetivo y asertivo
en el que podamos llegar a acuerdos que nos permitan vivir de una mejor manera. ¿Ok? El control no es lo mismo que el cuidado. El control total es parte del espiar sin aviso, exigir acceso constante, castigar sin diálogo, tomar el dispositivo como arma. Cuando hablamos de controlar, ¿qué pasa? Vemos alertas y no nos damos la oportunidad de comunicarnos. Yo, por ejemplo, ¿no? Les platico, hay una anécdota que yo viví con mi hijo mayor que yo me enteré como un año después de la anécdota dramática o catastrófica, o no sé bueno, yo creo que lo más adecuado es el adjetivo dramático, porque mi hijo comenzó a comportarse de una manera extraña, de una manera rara, en la que yo detectaba ciertos patrones que me ponían en alerta, pero no terminaba por entender qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, ya lo decía ayer, yo en algún momento dije, bueno, es que yo soy un padre presente, soy un padre que voy a todas las juntas del colegio, soy un padre que está para ellos en todo momento, voy a sus partidos de fútbol, los llevo de vacaciones, los llevo al parque, los llevo al balneario, los estoy proveyendo. Sin embargo, cuánta distancia había entre lo que yo en lo que yo realizaba con mis hijos. Y para muestra ese botón, ¿no? Esa situación que en esa rareza de mi hijo, al no tener una comunicación saludable, una comunicación asertiva, pues evidentemente él quería salir en un horario totalmente fuera de lugar. Vamos, estoy hablando que un chamaco de 13, 14 años quería salir a las 2, 3 de la mañana. Pero a esa hora salir de casa, no irse a una fiesta, perdón. Salir de casa en ese momento, ¿no? Evidentemente me opuse y me impuse, definitivo, ¿no? Él se quedó pues bastante enojado, inclusive lo encerré, recuerdo que hasta lo encerré con llave para que no se fuera a salir y pasamos una muy mala noche ambos, ¿no? Cuando yo me enteré qué había sucedido en ese momento, fue uno de los golpes de realidad más complicados que viví. Ese día que mi hijo quería salir en ese horario, él quería salir porque le acababan de avisar que uno de sus amigos había fallecido. Y es donde yo caigo en cuenta que qué tan importante es abrir esos canales de comunicación y no mantenernos en una idea de que yo te estoy protegiendo de todo lo malo que pueda suceder. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera abierto esa posibilidad de diálogo con él y él hubiera tenido el valor y la entereza de poderme compartir con plena libertad? Papá, sucedió esto, ¿no? Tal vez yo hubiera tomado incluso el vehículo de casa y lo hubiera llevado yo a acompañar a la familia de su amigo, ¿no? Sin embargo, en esa necedad, en ese autoritarismo, en esa intransigencia, pues cerré todos los canales. Entonces, más allá de contarte la triste historia de un ranchero enamorado, la triste historia de José Báez, poner en la mesa esta información no es para decir, pobrecito, no, es para que te des cuenta cómo, en nombre del amor, podemos cometer los errores más garrafales y cómo una comunicación trunca no nos permite una convivencia saludable. Hoy que mis hijos están adultos, hoy que tengo estas conversaciones de recuerdos, ¿no? Poner en la mesa, en la sobremesa, cuál fue su experiencia
de su padre, que aunque me lo han manifestado un montón de veces, que ellos se sienten orgullosos en base a todo lo que yo les brindé y todo, y que también es muy, muy alentador y además alimenta el alma cuando hay este reconocimiento. Por supuesto que también todo aquello que viene como retroalimentación, como pues por momentos incluso como esa crítica constructiva con respecto a lo que yo generé, pues evidentemente todo eso me lleva a generar estrategias de abordaje y de acompañamiento a familias que yo sé que en este momento están pasando por esa etapa. Y a través de toda esta experiencia y a través de lo que he ido aprendiendo en el camino y la integración de estas herramientas, como lo es el mindfulness, como lo es la comunicación no violenta, como es el coaching ontológico, la programación neurolingüística, hipnoterapia y todo lo que pudiera ponerte aquí en la mesa como certificados diplomados, este, títulos nobiliarios, puedo ponerte en mil, pero, pero al final del día, el poder discernir, integrar y vivir de manera personal todas estas herramientas es lo que al final te da la posibilidad de diseñar instrumentos como este cuadernillo, que a través de 50 ejercicios te invita a abrir posibilidades diferentes en tu crianza, poder romper con esos patrones de comportamiento, poder integrar estrategias que abran esa interacción y esa comunicación de padres e hijos, ¿no? El resultado de mantener un control opresivo como el que he descrito, pues nos lleva a que nuestro adolescente se manifieste con mentiras, que abra cuentas alternas a las que no tengas acceso, abra una doble vida digital, ¿sí? Y por supuesto que se crea una brecha, un abismo emocional entre los padres, ¿no? Esa imposibilidad de comunicarme, esa imposibilidad de, de conectar, pues nos lleva justamente a ese distanciamiento. Yo en algún momento les platicaba también la experiencia que viví en un, en un, en una serie de conferencias que participé como oyente, en el que una psicóloga compartía la metáfora del puente, ¿no? Del puente de la infancia a la adultez, y que no siempre ese es el mejor puente, ¿no? A veces es un puente colgante, que le falta una cuerda, que no tiene barandales, que está desquebrajándose, eh, y una cantidad de cosas que... ¿Qué tan conscientes somos de cómo vamos a apoyar, cómo vamos a acompañar a mi adolescente a cruzar ese puente? Porque, ojo, el puente no depende de la relación parental, depende del entorno en el que se están desenvolviendo. Hay situaciones del entorno que representan una mayor amenaza para la familia, ¿no? Situaciones de violencia, zonas de conflicto. No es lo mismo un adolescente que nace en cuna de oro, digamos, en una colonia privilegiada, que un adolescente que nace en extrema pobreza, ¿no? Entonces, son condiciones completamente diferentes, pero todos como padres tenemos la posibilidad, como adultos, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de decidir cómo llevar a ese joven a un mejor futuro, ¿no? Y muchas veces en el caso de las radicalizaciones, en las posiciones de riesgo, eh, se generan cegueras sociales, cegueras emocionales, en las que aquel que vive en extrema pobreza no tiene como muy claro
de qué manera puedo apoyarlo a salir adelante de esta situación, a afrontar toda la violencia, porque yo mismo estoy envuelto en una práctica de violencia interminable, ¿no? Yo mismo la viví, yo mismo la integro y yo me planto en este lugar de imposibilidad, en este lugar de dolor, en este lugar de sufrimiento, esta víctima constante en la que todo lo malo que he vivido tiene la culpa de lo que yo soy, sin ser conscientes que tengo posibilidades de allegarme a herramientas, a estrategias que me permitan apoyar, acompañar y apuntalar esas relaciones dentro de mi vínculo familiar. De la misma manera sucede en la alta sociedad. Al tener la idea de que estoy brindando una economía solvente, ¿cómo se llama? Que estoy dando satisfaciendo todas las necesidades económicas y materiales de mi hijo, pues pierdo de vista la parte emocional, pierdo de vista esa conexión, me alejo, me distancio. ¿Cuántos jóvenes terminan viviendo prácticamente solos en su jaula de oro, ¿no? Entonces, hay un montón y además en ese abanico que va desde la pobreza extrema hasta la riqueza inmensa, pues hay un montón de posiciones de riesgo, un montón de posiciones de amenaza en las que podemos caer en esta ceguera emocional, ¿no? En esta idea de que yo estoy bien y como yo viví de esta manera, voy a quitar y eliminar todo aquello que no me gustó y voy a permitir que ellos vivan de la manera que ellos lo elijan, ¿no? Entonces, ahí es donde está la propuesta, aquí es donde está el por qué nace este cuadernillo, ponerte a disposición una herramienta que te permita, a través de todos estos ejercicios, poder transformar tus prácticas de crianza, poder fortalecer tus habilidades de comunicación, poder fortalecer tu observación, identificar y ampliar tu vocabulario tanto de emociones como de necesidades y se enriquezca la relación, se fortalezca el vínculo con tus hijos. Hablamos justamente del control y vamos al cuidado consciente, que es la contraparte y la oferta que hago con respecto a lo que ofrezco, ¿no? El cuidado consciente es acompañar sin invadir, acuerdos claros y revisables, supervisión proporcional a la edad y confianza con responsabilidad compartida. Esto nos lleva a una comunicación abierta, una autonomía acompañada y una mayor autorregulación. Al yo desarrollar habilidades de comunicación, entonces puedo dirigirme de manera asertiva, objetiva, con el adolescente, generando ese reconocimiento y permitiéndole a él ser y desarrollarse como ser independiente. Esta parte de la autonomía acompañada, pues es guiar esa autonomía. ¿En dónde está el establecimiento de límites, ¿no? Lo que decíamos ayer, el poder diseñar acuerdos en donde todos estemos enterados del para qué ponemos un límite, cuáles son las consecuencias de transgredirlo, pues nos da la posibilidad de tomar decisiones conscientes y fortalecer toda la relación. Entonces, la autorregulación es justamente lo que decía hace un momento. Poder enriquecer mi vocabulario de sensaciones y necesidades me permite desarrollar la regulación emocional. Me permite diseñar estrategias para mantenerme en un punto de funcionamiento óptimo donde me puedo interrelacionar en mi familia de manera saludable.
¿sí? Por ejemplo, tenemos la tecnología, el siguiente punto es la tecnología como chantaje extremo. Usar la tecnología como amenaza no enseña límites, no construye criterio, rompe el vínculo. El cerebro aprende, el poder manda, no el diálogo. Esto debilita la internalización de valores y fortalece la obediencia por miedo o la rebeldía por defensa. Entonces, la opresión termina por distanciarnos. ¿Cuándo sí es válido intervenir? La intervención es necesaria cuando hay un riesgo real, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy simple cuando hablamos de comunicación no violenta, ¿no? Donde se habla del grito. O sea, la pregunta es, ¿ustedes consideran que el grito es violencia? ¿Es ejercer violencia hacia otro ser humano? Y mayormente creo que todos opinamos que sí, es un acto de violencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tu hijo menor sale corriendo en la banqueta y va a llegar a la esquina y sabes que no se va a detener? ¿Tú crees que el grito sería un acto de violencia? ¿O sería un acto de cuidado y protección? Entonces, hay situaciones y hay momentos y hay formas y hay una distinción importante entre violencia y agresividad. La violencia es ejercer el poder sobre el otro. El poder que yo tengo, voy a ejercerlo sobre ti. Y hay diversos tipos de violencia, ¿no? La violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa, que ya las veremos en uno de los en vivos, porque es un tema interesante y amplio. Y quien me conoce ya en algún momento o que me han acompañado en los en vivos que hemos hecho a través del tiempo, alguna vez me han escuchado hablar de los 3 tipos de violencia, y que además, en este caso, pues cuando hacemos la distinción de violencia, que es ejercer el poder que tengo sobre el otro, la agresividad es cuando se activa nuestro sistema de defensa y protección y me defiendo. Cuando tú me atacas, yo puedo utilizar las estrategias para defenderme de manera natural. Y eso es actuar agresivamente. No estoy ejerciendo el poder, simplemente me estoy defendiendo. Y es natural que surja la agresividad. Cualquier animal, cualquier ser humano que se sienta amenazado va a reaccionar porque en defensa de su integridad. Cuando está en peligro mi vida, yo tengo que reaccionar privilegiando mi bienestar. Entonces, esa es la distinción que hay entre violencia y agresividad. ¿Cuándo es válido intervenir? Ya lo vimos en el riesgo real, las señales de violencia, consumo problemático, ¿no? Cuando hay un abuso tal vez de sustancias, las conductas de autolesión, ¿no? Hemos visto que hay ahora situaciones en las que los jóvenes se lastiman, y delitos digitales, ¿no? Entonces, la clave es la proporcionalidad y la transparencia, no el espionaje permanente. O sea, yo puedo generar un acompañamiento, puedo generar una guía a través de la cual me mantengo presente, sabiendo y conociendo qué acceso tiene mi hijo y a qué está y a dónde está accediendo en la digitalidad. Yo puedo tener esta supervisión, digámoslo así, pero tiene que ver y está directamente proporcional a los acuerdos que podamos generar, ¿no? Aquí justamente nos dice el siguiente punto: cómo acompañar sin violentar. Es establecer acuerdos
digitales claros, explicar el porqué de los límites, avisar antes de revisar, diferenciar prevención de castigo, reparar el vínculo si se cruza un límite. No reviso porque no confíe en ti. Reviso porque estoy preocupado y quiero cuidarte. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a pasar al ejercicio del cuadernillo que, como lo he planteado, el ejercicio lo leo literalmente como aparece en el cuadernillo para que ustedes puedan evaluarlo y puedan percibirlo, el cómo está descrito y valoren la posibilidad de adquirirlo, ¿no? Todos los ejercicios vienen descritos de una manera muy práctica, muy objetiva y muy clara, de tal forma que no requieres mayor especialización para integrarlos y aplicarlos en tu cotidianidad, en esta relación, buscando mejorar la relación con tus hijos adolescentes, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, para mejorar justamente, fortalecer los vínculos y enriquecer las relaciones interpersonales. Y hoy el ejercicio que vamos a explorar es acuerdos familiares, construyendo el manual de convivencia. Es una herramienta de co-creación diseñada para transformar la convivencia de un modelo basado en la obediencia y el castigo a uno basado en la colaboración y la responsabilidad. No se trata de imponer reglas, sino de negociar soluciones donde todos los miembros tengan voz. Los objetivos del ejercicio es fomentar la pertenencia, hacer que todos se sientan parte de la solución, lo que aumenta el compromiso con el cumplimiento. Claridad de expectativas. Eliminar el no sabía que esto se hacía así mediante la definición explícita de normas. Desarrollar la negociación. Entrenar a los hijos y adultos en la capacidad de proponer, escuchar y ceder. Pasar de la culpa a la responsabilidad. Sustituir el castigo por consecuencias lógicas previamente acordadas. El tiempo estimado de este ejercicio requiere una reunión inicial que lleva de 45 a 60 minutos, dependiendo del número de miembros. La revisión semanal, que son 15 minutos para ajustar lo que no está funcionando. Las instrucciones paso a paso. La fase 1 es la preparación del ambiente, un momento neutral. No intenten hacer acuerdos en medio de una pelea. Elijan un momento en que todos estén tranquilos y alimentados. Igualdad de rango. Siéntense en una mesa redonda o en el suelo donde deben estar a la misma altura física. Materiales. Una cartulina grande, marcadores de colores y notas adhesivas. La fase 2. Lluvia de ideas y desafíos. Planteamiento. El facilitador, un adulto, abre la sesión. Queremos que nuestra casa sea un lugar donde todos nos sintamos bien. ¿Qué cosas creen que nos están costando trabajo últimamente? Identificación. Anoten los conflictos sin juzgar. Platos sucios, ruido en la noche, uso del celular en la mesa. Elección. Seleccionen máximo 3 temas para trabajar esta semana. Intentar resolver todo a la vez garantiza un fracaso. La fase 3 es la negociación, el acuerdo. Para cada tema elegido, sigan esta estructura. Propuestas. ¿Qué ideas tienen para que los platos no se acumulen? Escucha todas las ideas, incluso la de los más pequeños. Consenso. Elijan la opción que la mayoría pueda aceptar. Ejemplo de acuerdo.
Cada persona pone su plato en el lavavajillas inmediatamente después de usarlo. Consecuencia lógica, decidan qué pasará si el acuerdo no se cumple. Debe estar relacionado con la tarea. Ejemplo, si alguien olvida su plato, tendrá que ayudar a vaciar el lavavajillas completo al día siguiente. Fase 4, la formalización y visualización. El cartel de acuerdos. Escriban los 3 acuerdos en la cartulina de forma positiva. Mantenemos la mesa limpia en lugar de prohibido dejar platos. La firma. Todos firman el cartel o ponen su huella dactilar los más pequeños como símbolo de compromiso. La ubicación. Peguen el cartel en un lugar visible. La puerta del refrigerador es clásico. Las reglas de oro para que funcione, los adultos también cumplen. Si el acuerdo es no celulares en la mesa, los padres son los primeros en guardarlo. Si un adulto falla, debe cumplir la consecuencia acordada. Esto genera un respeto profundo. Revisar, no castigar. Si alguien falla, en lugar de gritar, señala el cartel y pregunta: ¿qué acordamos sobre esto y cuál es la consecuencia? Flexibilidad. Los acuerdos no son piedras grabadas. Si después de una semana la solución propuesta no funciona, se vuelve a negociar en la siguiente reunión. Sugerencias para la práctica. Empiecen con un acuerdo divertido antes de pasar a las tareas difíciles. Por ejemplo, acuerdo. Los viernes cenaremos en el suelo viendo una película. Esto ayuda a que los niños vean los acuerdos como algo positivo que genera bienestar, no solo como más órdenes. Y te das cuenta cómo hay una posibilidad muy interesante de poder tener esta mesa redonda familiar en la que todos participen en el establecimiento de acuerdos, en el establecimiento de límites, porque de manera general, no sé tú, pero al menos yo lo viví de esa manera, todos los límites se establecían de manera unilateral, en las que yo como padre, y con la gran experiencia que tengo, porque yo ya viví esa etapa, porque yo soy un adulto funcional y todo me va muy bien en la vida. Y hago esta pausa porque ¿cuántas veces te has mirado al espejo y te has recriminado infinidad de cosas? Y si no lo has hecho, pues te invito a que veas un profesional de psiquiatría propiamente. Porque puedes tener un trastorno importante. La realidad es que pocos, y esto lo digo ya de manera seria, me parece que la gran mayoría de los seres humanos estamos impuestos a no reconocer, a silenciar el dolor de una u otra manera, afrontar mis defectos, afrontar mis errores, muchas veces genera muchísimo dolor y me cuesta hacerlo. De tal manera que si yo no soy capaz de ver todo lo que no está funcionando en mi entorno, todo lo que no funciona en mis comportamientos, si yo no soy capaz de verlo, pues poco puedo hacer para corregir el camino, poco puedo hacer para transformar esos patrones, esas estrategias que hasta hoy me tienen en una situación complicada, en una situación de dolor, que muchas veces, repito, es difícil reconocer porque no aceptamos que estamos viviendo ese dolor. De tal forma que, bueno, repito, el cuadernillo, está a tu disposición en mi perfil, puedes contactarme de manera privada
y con mucho gusto te doy más información sobre el cuadernillo. Vuelvo a repetir que es un cuadernillo que está diseñado de primera instancia para las familias con hijos en edad adolescente, que es el desafío de la adolescencia. Y bueno, vienen 50 ejercicios, dinámicas basadas en mindfulness, comunicación no violenta y coaching ontológico para fortalecer, transformar e inspirar de alguna manera una dinámica familiar diferente. De tal manera que, bueno, pues ahí está la oferta y quedo siempre atento a sus comentarios y a sus órdenes para la adquisición de este cuadernillo. Por el momento lo estamos haciendo de manera digital para llegar al mayor número de seres humanos posible. Bienvenida, Moni. Y pues bueno, es una propuesta, es una estrategia, es una herramienta que puede ser útil en tus procesos familiares y de crianza. Una idea clave para integrar, con esto cierro, la confianza no se vigila, se construye. Cuando la autonomía es respetada, el adolescente no se esconde. Cuando es violada, se defiende. Entonces, pues veamos a nuestros adolescentes como ese ser humano que representan, ese ser humano, ese ente independiente a mí, que requiere de acompañamiento, requiere de guía, no requiere de opresión ni de represión. Por ahí alguien comentaba, la semana pasada nos comentaba que, que yo, como ya pasé por esa etapa, eso me da la facultad para acompañar. Así es que, pues si eres alguien que convive con un adolescente de manera directa, ya sea tu hijo, ya sea el hijo de un amigo, ya sea tu sobrino, sea quien sea este adolescente que está en tu vida, pues te invito a que adquieras el cuadernillo y te apoyes de él, lo puedas proponer tal vez en una sobremesa, y créeme, de manera muy objetiva, se puede ir enriqueciendo de manera paulatina la convivencia familiar, la convivencia social. Así es que, pues nada, no me resta más que agradecerte tu atención. Los espero el día de mañana a 8 a.m. Aquí vamos a estar para compartir otro tema y otro ejercicio del cuadernillo. Y pues nada, no me resta más que abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos el día de mañana, 8 a.m. Ciudad de México. Recuerda que estamos compartiendo de lunes a viernes, 8 a.m. Ciudad de México, aquí a través de TikTok. Si por alguna razón no pudiste, muchas gracias, Tete. Sí, y a todos los que me han enviado regalitos, muchas gracias por su generosidad, muchas gracias por tu compañía, gracias porque es tu energía la que sustenta este espacio, gracias porque tú eres el que alimenta estos espacios. Y pues nada, nos vemos de lunes a viernes. Si por alguna razón, perdón, se me estaba olvidando, si por alguna razón no lo puedes ver aquí en vivo, y tienes ganas de ver o alguien te contó que se trató un tema interesante y que valió la pena, pues puedes acudir a mi perfil de YouTube, que está como José Baez Coach, y vas a poder ver ahí la repetición de todos y cada uno de los programas que estamos compartiendo en relación al cuadernillo y otra información que en algún momento compartimos en compañía de varios profesionales, y abrimos en aquel momento ventanillas. En este caso, estoy desafiándome, porque ahí donde me ven, con toda la solvencia y con toda la entereza y la habilidad verbal y de locución que tengo, me da pavor estar aquí frente a ustedes hablando solamente a la cámara. Pero
lo estamos superando y lo estamos disfrutando inconmensurablemente porque al final del día cumplo un propósito mayor, que es comunicar todo lo que he podido aprender en este proceso. Y pues nada, te agradezco la compañía, que pasen una excelente, excelente mañana y nos vemos mañana en punto de las 8 a.m. Ciudad de México. Gracias, gracias, gracias. Agárrense fuerte que nos vamos juntos. Chao, chao. ¡Ay! Un tren. Gracias. Gracias, Tete. Vámonos. Bye, bye.